pedir para ser libre en el nombre de Jesús. Si alguno pidiera en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Y eso es rugir para ser bendecido. Amén. Gloria a Dios, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tome asiento, tome asiento. Qué hermosa mañana. No por el frío, ni por el sol. Hermosa mañana porque empezaron orando lindo, salimos orando lindo de casa, hasta que llegué a comprar los fideos y leo un cartel: vos sos Alma. Uy, ¿qué será? Pero ya cuando voy arrimándome al cartel había un cosito así y ya olí nueva era. Digo, ¿será posible que la gente, que lo normal es que conozca a Dios? Conoce cosas del Oriente donde no vivimos, donde no se vivió, y de personas que murieron y no resucitaron como Jesús. Y nosotros tenemos un Cristo que murió y resucitó. Y no le creemos. Y estos ponen en un cartel, en un espejo bárbaro. Y no sé qué decía, no eres cuerpo, eres alma. ¿Qué sé yo? Yo sé que soy cuerpo, alma y espíritu. Pero ellos eliminaron una parte y lo eliminan a Cristo. Y ponen un budita, pero ni budito era porque ni gordo estaba, era un budita flaco, se ve que era vegetariano o alguna cosa de esta, que no somos nosotros, nos cuesta ser vegetariano, pero ¿vieron cuánta confusión? Y esa confusión tenían los discípulos. ¿Saben? El Señor Jesús estaba hablando con ellos en Juan 14 y Él les está diciendo que Él es uno con el Padre, que son la misma cosa, y lo que dice uno lo afirma el otro, y lo está diciendo porque... Y no solo Él dice esto, sino que dice, me voy, pero enviaré a alguien, el Espíritu Santo. Hoy decía en una de las oraciones que venga el Espíritu, ya está. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? ¿Cuántos recibieron a Cristo en su corazón? ¿Quién está en ustedes? El Espíritu Santo, que es uno con el Padre, es uno en Cristo. Dios mismo está en nosotros. Y miren lo que dice, lo que están charlando. Dice, ¿no crees que yo soy uno en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De esta manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y a mí me viene picando hace mucho este tema. De cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Me está diciendo que yo puedo hacer, que vos podés hacer. ¿Y por qué no las hacemos? O sea, han pasado montones de milagros, lo hemos visto, no ha pasado en nuestras propias vidas, que el Señor ha hecho milagros, que el Señor se manifestó con cosas tangibles. Ahí hay una, tangible.
Dios sanó, Dios puso mano, y si yo miro a cada uno, el Señor ha hecho. Y veo un montón de cosas que el Señor hizo y que no están. ¿Y si dónde están? Y capaz que están poniendo frasecita que sos alma y no sos cuerpo. ¿Entienden? ¿Qué nos pasó? El diablo cómo opera en nuestras mentes y nos ciega y no nos deja ver. El diablo hace que nosotros rumbiemos para otro lado porque, claro, está lleno de vidrieras afuera. No, ¿para qué? Hoy cambiamos la reunión de la tarde. La pasamos antes. ¿Por qué? Porque íbamos a ver el fútbol. Porque somos de carne. ¿Viste este que decía que no era cuerpo? Y si ¿qué quieren que vengan las chicas que cantan nomás? Y el pastor que va a predicar, pero el resto va a ver el fútbol. Entonces los cambiamos por única vez. Pero se da cuenta cómo se nos empuja. Pero es un evento anual. Sí, tenés razón, es un evento anual. Por eso lo cambiamos. Porque lo cambió mi padre espiritual también, entonces digo, bueno, hagámoslo. Pero se da cuenta cómo somos corridos. Y cuando queremos acordar, ahora va a correr un argentino en Fórmula 1. Y yo que era un loco de eso, que me encanta, y que no voy a venir los domingos a la mañana a predicar porque es Fórmula 1. Y se nos van poniendo cosas que nos atraviesa el diablo y nosotros cambiamos. Yo me llama la atención el que el Señor hizo tanto y viendo tanto, nosotros no abracemos sus palabras y la pongamos por obra. ¿Cuántos días penamos? ¿Cuántos días de dolor? ¿Cuántos días de sufrimiento? Por no reproducir las palabras que dijo el Señor y que nos lleven a victoria. ¿Saben? De cierto os digo que el que en mí cree las obras que yo hago las hará también. Y aún mayores las hará porque yo voy al Padre. El que pide en mi nombre, yo le daré. Pero quiero ir a Marcos 4:35 porque pasa algo que a mí me reveló el Señor desde la semana pasada, me viene golpeando con esto y me ha dado aliento y me ha dado fuerza. Dice que aquel día cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Habían estado hablando mucho, muy mucho con la gente, enseñándoles el Señor. Y ya cansado, les dijo, vamos a cruzar al otro lado. El otro lado era Gádara. Y hacia allá se dirigieron, pero se levantó un gran viento, dice. Tal es así que ese viento hacía que las olas metieran el agua dentro de la barca. Ese mar es muy profundo. Por eso tiene semejante oleaje, tal así como, porque en definitiva no deja de ser un gran lago, pero tiene olas de mar, de mucha fuerza. ¿Por qué? Por la mucha profundidad que tiene ese mar. Y en ese mar se internaron y caminaron. ¿Y Jesús dónde estaba? Jesús estaba en la proa del barco, en la punta del barco, allá adelante. En la proa, sí, bien digo. Dice, y se recostó y dormía
sobre una de las cuadernas del barco. Y se durmió. Y los discípulos, dice, que tenían miedo, porque entraba el agua, porque se iban a hundir. Y dice, del 38 al 40, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, y le dijo: ¿Por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y esta palabra yo quiero que se nos grabe. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo calma. Muchas tormentas vienen a nuestra vida. Y sinceramente muchas veces creemos hundirnos. Y sinceramente muchas veces estamos ahogados. Y la presión que sentimos es tan grande. Pero en nosotros no es la presión de la naturaleza. Acá el que estaba presionando era la naturaleza. Y muchas veces la naturaleza conspira contra nosotros. ¿Por qué? Porque hay viento, porque se cae una rama, porque hay heladas y no alcanzan nuestros calefactores, o hay cataclismos y bueno, mucha gente que pierde su casa. Y vos decís: mirá, si yo pierdo mi casa a esta altura del partido, ¿entienden? O sea, hay hechos naturales que nos oprimen, pero más son los espirituales. El problema que tenemos mayormente, que aún uno cree que se está muriendo. ¿O usted cuando tuvo un conflicto no sintió que se moría? Que no podía respirar. Y el Señor me decía: reprende el viento. Reprende la tormenta. Porque el viento y la tormenta no tienen autoridad. La autoridad la tenés vos, yo te la delegué. Yo te di el Espíritu. Y habíamos leído que todo lo que pidieres en mi nombre yo lo haré. Y yo te pregunto: ¿qué tormenta estás pasando? Para que la detengas, para que te pongas firme. La canción fue perfecta, la última. Es perfecta. Es perfecta. Reprende. Dice: calla, enmudece. ¿Por qué calla y enmudece? Porque está trabajando en nuestra cabeza. Porque hay vocecitas que nos trabajan en nuestros oídos, que se meten en nuestra mente. Vos no servís. A vos no te alcanza. No te das cuenta a los otros. No te das cuenta que estás enfermo. No te das cuenta que sos viejo, no te das cuenta que sos gordo, no te das cuenta que sos pelado, no te das cuenta que recién empezás y no tenés nada con qué moverte, no te das cuenta y ese calla, enmudece. Porque Dios puso su Espíritu Santo en nosotros y nos delegó autoridad. Y nos delegó para que habláramos y fuera en hecho. ¿Por qué estás así de amedrentado? ¿Cómo no tenés fe? Qué feo. Sí, tengo fe, pero se ve que es muy chiquita. Pero es tiempo que me empiece a susurrar ese Espíritu Santo, que lo que pidiéremos a Él les será hecho. Entonces, dice el 4:41, entonces temieron
con gran temor. Antes tenían miedo a la tormenta, ahora tenían temor del que estaba al lado, de ese Cristo que recién estaban conociendo, pero que hablaba tan lindo, que les dio tantas enseñanzas y aún vieron milagros, pero detener el viento, detener el mar. Yo hay cosas que me impresionan, unas son las montañas y otro el mar. Es tan inmenso. Y vos ves la fuerza esa, y una simple olita te agarra de atrás, abajo de la rodilla, y ya te voltea y te lleva. Y cuando ves esos paredones inmensos, decís, y si se moviera solamente una piedrita de acá abajo. Una vez vi caer un murito así chiquito. Tenía tanta fuerza. Era una parecita. Y no sé cuánto pesaría. Pero si me hubiera apretado, me hubiera vencido de nada. Cuánto más semejante inmensidad. Entonces estos temían como yo temo de semejantes cosas. Pero te está conmigo el que hizo todo eso y me está diciendo, si vos pidieres, yo lo haré. Y estos temían y decían el uno u otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? ¿Saben? Este es el mismo que habló, que nos relató en Génesis 1 y 2, que cuando dijo, hágase, se hacía y era bueno. ¿Cómo no va a poder detener el viento? Si Él creó el universo, creó la tierra y todo lo que hay en ella, es creación de Dios. Y ese mismo es el que está en nosotros. ¿Qué no tenés fe? Y tengo fe, pero es que, ¿qué es lo que no entiendo? ¿Qué es lo que pasa que no entiendo? Que el dueño de todas las cosas o el creador de todas las cosas me dijo, ve y gobierna, enseñoréate. Y si me dijo enseñoréate, ¿por qué yo no puedo detener una tormenta? Bueno, menos mal que no tenemos fe, porque si no, ¿qué haríamos con el clima? Porque aquel necesita agua y yo no la necesito, porque el otro necesita calor y yo quiero fresco. Menos mal. Pero ¿cuántas tormentas podríamos detener? ¿Cuántos mares que nos están anegando y que nos están haciendo doler el alma podríamos detener? Faltos de fe. ¿Saben? Fue en Juan 1, del 1 al 5, dice lo siguiente. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y yo busqué la palabra verbo. Escuche. Es la parte de la oración. Concretamente, una categoría léxica que expresa una acción, movimiento, existencia, consecución, condición o estado del sujeto. ¿El verbo qué es? Y el verbo es Dios. Es la palabra. Dios es espíritu y habla. Y de lo que no hay se hace. Ese es nuestro papá. Y acá dice, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. ¿Se da cuenta de la inmensidad? Así lo relata Juan.
de que el nuestro Padre, del que es nuestro Dios, del que vive aún en nosotros, es el todo. Y yo vivo en la nada. ¿O no? ¿Cuántas cosas me sobrepasan? ¿Hasta cuándo me van a sobrepasar? Charlaba con el apóstol dice, no te preocupes. Apóstol, ¿qué no me voy a preocupar? No te preocupes. No te preocupes. Confía en el Señor. No sos ni el primero ni el último. No te pasa a vos. Me pasa a mí. Le pasa a todos. Pero es tiempo que nos aferremos. Es tiempo que decretemos. Es tiempo que hablemos y mandemos. Señor, yo te pido que detengas la tormenta. Fíjate que Él no dijo, Padre, por favor, detiene la tormenta. No, dice, viento cesa. Pues es tu palabra. Tormenta, te detenés. Hasta acá llegaste. No das un paso más, porque en el nombre de Jesús yo te detengo hoy acá. Mira qué sencillo que es. No tengo que andar de rodillas dando vuelta a carnero ni haciendo nada raro. Es simplemente hablar la palabra del Señor. ¿Saben? Quiero pensar que se durmieron todos en el barco. Quiero pensar que descansaron todos porque se planchó el mar. Pero también entiendo que algún vientito soplaba porque los llevó hasta el otro lugar y llegaron a Gádara. Y en el capítulo 5 comienza a relatar que ellos llegaron. Y dice en el 2, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie podía dominar, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Salieron de una tormenta, quedaron con miedo por la tormenta, pero quedaron con miedo porque el que iba con ellos detenía los vientos y era algo imposible. Y ahora sale un tipo corriendo del cementerio, que vivía en el cementerio, que era un endemoniado, que tenía más bicho que un radiador, pero los había agarrado todos los demonios. ¿Usted qué opina de los pobres discípulos? Y tenían miedo también. Y se enteran que la gente no pasaba por ese camino porque este loco salía manifestándose. Ahora miren el estado de este tipo. Lo ataban con cadena y la rompían. Hay que romper una cadena. Yo he visto cadenas viejas, oxidada, podrida y aún que se ha hecho más finita, pero no la rompé. Tenía que agarrar una pinza, qué sé yo. Este rompía las cadenas. Este se lastimaba con piedras. ¿Eso es la obra de quién? ¿Entienden lo que quiere Satanás? Y yo veía ese cosito así. Y ese cosito así los va a destruir. Uy,
Celine Dion, ¿vieron esa que hace la canción de la Titanic cuando va el tipito, que sea o la mujer, se hace así? Y Celine Dion canta precioso. La Celine Dion hizo una propaganda de una ropa nu. En esa ropa era ropa de dormir, ropa para chicos, totalmente unisex, donde no se veía el sexo ni de uno ni de otro. Y el tema era unificar sexos. Y sale con unas fotos, con unas manos así, qué sé yo, todo estrambólico. Calaveras en los pijamas de los chicos. Todo bien diabólico. ¿Qué le pasó a Celine Dion? Celine Dion está tirada en una cama, toda contraída como un feto, una enfermedad terrible. Celine Dion llena de dinero, llena de fama, pero no sirve más, está tirada. ¿Cuál es la obra de Satanás? La del Gadareno. ¿Qué te puede hacer Satanás? ¿Qué te puede hacer la propaganda esa que sos alma y no sos cuerpo? ¿Entiende la obra de Satanás? ¿Entiende la obra de Satanás como quiso hundir una nave porque se venía la noche para él? ¿Entendés? Cuando estás parado en Cristo te van a venir muchas tormentas porque lo que viene es libertad. Porque lo que viene es la presencia de Él. Porque lo que viene es la sanidad, es la fortaleza, es la nueva fuerza. Pero viene una tormenta antes, que te quiere hundir y te sentís que te morís. Y que decís, será la presión, será la garganta que se me cerró, será el corazón que se me... Es Satanás que te está metiendo todo eso para que entiendas que te morís, que no servís más. Pero es porque viene algo que lo va a destruir. Y ya su fin está cerca. Y por eso hoy vemos el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es eso? Apostasía. ¿Qué es eso? Final de tiempo. Pero en ese final de tiempo nosotros los hijos de Dios tenemos que proclamar la libertad y decretar lo que el Señor nos puso en nuestras bocas. Hacer lo que Él hizo, como por la palabra. Por la palabra. Y no son solo las fuerzas naturales las que nos quieren destruir, también son las fuerzas espirituales. Mire Efesios 6, del 11 al 12, ¿qué es lo que dice? Lo voy a leer de ahí, así te agarré. Efesios 6, 11 y 12. A ver si lo tengo. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios. El domingo pasado predicó Pablo, habló de la armadura. Vestíos de toda la armadura, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Se dan cuenta? Él acecha permanentemente. Permanentemente está buscando de meterte a algo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mire, si hay una cosa que a mí me cambió la vida, fue el enterarme que no tenía que tenerle miedo a todos esos diablos, como están representados ahí. Yo pasaba por una calle oscura y tenía miedo. Y no quería pasar, daba una vuelta re larga, qué sé yo, y me decían demonio y yo tenía miedo. ¿Y saben qué? Sí, están. Y están para hacerte daño. Pero mayor es el que vive en mí. Porque eso está. Pero ¿saben? Esos son creación igual que soy creación yo. Pero en esa creación esos decidieron rechazar a Dios. Mas en esta creación yo decidí recibir a Dios. Y yo soy hijo. ¿Qué padre deja a su hijo solo? Que no lo protege, que no lo guarda.
cuánto más nuestro Padre Celestial. Yo me acuerdo de mi papá que yo diga, papá, porque me estaban por fajar. Y yo sentía que venían unos pasos por un pasillo, pero sentía retumbar. Y los otros también. Así que disparaban todos. Y yo me metía para adentro. Ese era mi Padre en la tierra. Y mi Padre en el cielo está diciendo, dale, 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 porque ahora vos tenés poder. Porque sos vos. Simplemente decile, se van de acá. ¡Ruge! Ahí está, ¿ves? Ruge. Empiece a rugir, porque ellos están vencidos. Ellos están vencidos. No somos nosotros los vencidos. Aplaudí fuerte, fuerte. No sos vencido. Rabasara, bacándara, basó. Santo Dios. Marcos 5, 6 y 7 dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, ¿quién? El endemoniado, el que vino corriendo, corrió y se arrodilló delante de él. ¿Qué habrá pasado? Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Miren, acá pasa algo que le describe. Primero, cuando le vio de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Pues los demonios, cuando nos ven, tienen que irse. Dice, clamaba a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios? Si los discípulos no sabían ni quién era y habían andado con él haciendo milagros y no entendían quién era, y un endemoniado le dice, Jesús, Hijo de Dios. Se da cuenta que los demonios, que todos esos que describimos ahí en Efesios, o en Juan, ¿cuál era? Bueno, no importa. Usted los escuchó, las potestades, todo eso. Ellos fueron echados fuera. Pero ellos conocieron a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los conocieron, pero fueron echados. Y saben que ese era el Hijo de Dios. Saben que el que está acá adentro es el Espíritu Santo. Que yo lo tengo llorando entristecido, contristado. Por mis actitudes, por mi forma de andar, por cómo soy. Porque no lo dejo. Pero los demonios se tienen que detener. Les he contado que un día fuimos, había por una endemoniada, resulta que sacamos el demonio una endemoniada, se manifestó el marido, después que le sacamos a ese, se manifestó la que nos había llamado. Y también se tuvieron que ir los demonios. ¿Por qué? Porque el que habita en mí es mayor que habita en ellos. Una endemoniada un día, ahí en la pieza, nos empezó a contar el cielo. ¿Y esta por qué nos cuenta? Porque me está entreteniendo, porque sabe que a mí me gusta saber lo que ellos vieron. Yo quiero ver el cielo. Yo quiero saber cómo es. Entonces el demonio vivo hablaba por su boca y me contaba. Y digo, paren, vamos a orar distinto porque me está entreteniendo. ¿Por qué? Porque sabe que me estaba ganando de esa manera. Y no era una inspiración de Dios, no. Ellos vieron y conocen a Dios y conocen al Hijo y conocen al Espíritu Santo. ¿Entienden cómo nos engañan permanentemente? Ahora mayor es el que está en nosotros. Estos los conocen. Ahora le dice, te conjuro. Fui a buscar la palabra conjuro. Digo, ¿qué será? Y se usa en rituales.
Pero está diciendo, yo te ruego, por favor, eso es conjurar. Te ruego, por favor, no me atormentes más. Les llegó la hora. Pero porque les llegó la hora, ¿vieron cuando dice estas son las últimas patadas? Cuando está en la última, estas son las últimas patadas. Y bueno, eso es lo que está dando. Entonces estás sintiendo que te está derrotando. Estás sintiendo que te estás muriendo. El Señor Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y sigue diciendo en el 9 al 13, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. La esquizofrenia, más que una enfermedad, son 7 espíritus que tiene una persona. Entonces vos sacás uno y se manifiesta el otro, y sacás el otro y se manifiesta el otro, y se van alimentando el uno al otro, son dificilísimos de sacar. Eso es un esquizofrénico, muy parecido a lo de este hombre. Solo que este hombre dice, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca un monte de un gran hato de cerdos y le rogaba a todos los demonios, diciendo, envíame a los cerdos para que entremos en ella. Ahora, acaba de dar, y enviado los cerdos para que entresen en ellos, y luego Jesús le dio permiso, y salieron aquellos espíritus inmundos entrando a los cerdos, los cuales eran 2000, como 2000. O sea que si el esquizofrénico tiene 7, no lo podés sujetar. O el otro que se caen de golpe, como es el epiléptico, es exactamente lo mismo. ¿Se imaginan lo que eran esos 2000 demonios en una persona? Ahora, son muchos, pero tenían miedo. No me atormentéis. Y yo me pregunto, ¿a quién atormentamos nosotros? ¿A quién atormenta nuestra presencia? ¿Por qué será? Porque estamos más pensando en nuestros pensamientos o viviendo en una mente confundida. Porque ninguno sale disparando. Yo me acuerdo de esos 3. Y estaban en el suelo. Y una señora bien morrudita cayó sentada en el suelo y hacía... Y nos mirábamos con Pablo y decíamos, vámonos. Era una sola, eran 3. Estos eran 2000. Y el Señor te dio poder y autoridad. ¿Qué te está molestando? Porque es tiempo de que lo eches, salí de acá. Rajá, pichicho, echalo como un perro, lo echá afuera. No son más que eso. El perro tiene dientes, esto ni diente tiene. Claro, tenemos que tomar esa autoridad. Yo dejé de temer. No es que estoy feliz cuando me pasa o veo cosas de esas, ¿no? No es el mejor de los mundos. Pero el Señor te hizo fuerte. El Señor te mandó a que lo entiendas, que lo creas. En uno de los evangelios, o Pablo dice, ¿quién los encantó? Porque en solo un año se volvieron para atrás y están otra vez en la misma. ¿Encantamiento qué es? En Gálatas, a los Gálatas. ¿Quién te encantó? ¿Qué escuchaste? ¿Qué viste? ¿Qué te sacó? ¿Viste esto? ¿Viste
viste la obra del Señor y ¿qué te pasó? Claro que hay tantas vidrieras, tantas cosas lindas, tan fáciles, tan accesibles. La cuestión es que estos salieron y se metieron a los cerdos. Y fueron y se arrojaron al mar y murieron todos los cerdos. Se ahogaron. En el 14 al 17 dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron. Claro, los que cuidaban 2000 cerdos salieron disparados. Y dieron aviso a la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Andaba el miedo rondando por todos lados. Ese tipo vivía en el... Vos ves que hay cuidadores, pero que vive alguno en el cementerio. ¿Entienden lo que es el diablo? Es muerte. El tipo salía desnudo, rompía cadenas, se lastimaba con piedras. ¿Le tocó ir alguna vez al psiquiátrico acá o en la cárcel? ¿Qué hacen? Se cortan. Dice, no, se corta para que le lleven a enfermería. Se corta. ¿Quién los manda a cortarse? El diablo. No es un hecho natural. El hecho natural es preservación. El hecho de Satanás es dañarte. Y eso es lo que quiere. Y estos llegaron y lo vieron al tipito bien sentado, con entendimiento. ¿Cómo no van a temer a ese que simplemente le dijo salgan? ¿Quieren meterse a los cerdos? Vaya. Ahora, ¿saben de quién era Gádara? Hubo un par de tribus, 2 tribus y media que se quedaron del otro lado del Jordán. Gad era una de las tribus y estaba en ese lugar. Ese lugar estaba ocupado por griegos y todo lo que enseñaban y había era de los griegos. Por lo tanto, iba contra las leyes que Dios le había dado de que no tuvieran cerdos, que no comieran cerdos. ¿Qué estaban haciendo los de Gad? Comiendo lo que no debían. ¿Qué iban a recibir? Si Dios te dice, no comas pan y come pan, engordate, hincha. Pero, ¿entiende lo que hacemos? Lo que Dios no quiere. ¿Qué recibimos? Lo que el diablo está esperando hacer, destruir los más hermosos que son los hijos de Dios. Dice, y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus entornos. ¿Cuántas veces, y es lo que digo, recibimos, pero arrancamos para cualquier lado? Yo recibo, el Señor me da. Digo, no, Señor, es mucho compromiso. Yo quiero comer unos chorizos caseros. Podemos seguir comiendo, pero les quiero decir, no nos interesa lo del Señor, me interesa lo otro. Mejor andate, mejor me corro, mejor me voy, mejor no estoy.
¿Saben? Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, escuchen bien, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuán grandes cosas el Señor ha hecho. Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo te ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Decápolis es una provincia que tiene 10 ciudades, entre ellas una de esas es Gádara. Y dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. No lo mandó al instituto, no lo mandó a ningún lado. Le dijo: andá y contá lo que hizo el Señor con vos. Él fue el predicador de una provincia de 10 ciudades. Y yo buscaba y me encontré con lo que había en Gádara que han encontrado los arqueólogos. Y encontraron sinagogas donde se predicó la palabra de Jesús. Y encontraron lugares donde los griegos, tipo Partenón, cosas así, era una ciudad influenciada por otra cultura. Pero este hombre, que después de estar lleno de bichos, el Señor lo sacó y contó lo que había hecho. Miren, no le está diciendo: tenés que saber la Biblia de punta a punta. Es bueno que la sepas porque te va a ayudar, porque es la manera de reprender a Satanás y lo que te hace. Sabiendo la palabra, vos sabés cómo reprender. Pero simplemente andá y contá lo que te pasó. Y te lo está diciendo hoy. Andá y contá lo que te pasó. Andá y contá lo que encontraste. ¿Qué es lo que te hace bien? ¿Qué es lo que te da vida y vida eterna? ¿Saben? Para terminar, hubo 3 ruegos en esta charla. De los cuales uno solo admitió y desechó otros 2. Cuando el endemoniado se acercó al principio, Jesús le suplicó que lo dejara, mas Cristo le dijo: no te dejo. ¿Por qué? Porque ese hombre no tenía conciencia. Entonces el Señor insistió hasta que lo echó. ¿Entienden? Ese fue uno de los ruegos. Cristo no atendió esta petición porque el hombre no actuaba con libertad, sino que bajo la poderosa influencia de los demonios. Es lo que yo les conté de ese demonio que nos entretenía. No, vos no me entretenés más. Esa voluntad de esa mujer tenía que quedar libre. Y nosotros no podíamos hacerle caso. Dice: más tarde los gadarenos le rogaron que se fueran de sus contornos, y Cristo accedió a irse porque era la decisión de ellos, porque era una decisión de gente consciente de lo que hacía. Ya no estaban endemoniados los que había ahí. Y dice: no, andate, no te queremos. Así, ustedes no me quieren, bueno, yo me voy, sigo viaje. Ya está. Hice lo que tenía que hacer. Ahora sos vos el que decidí. ¿Entienden? La próxima petición es que cuando Jesús se iba, el que había estado endemoniado le rogó que lo dejara ir con él. Y Cristo no le dejó, puesto que ahora él estaba a sus órdenes. ¿A las órdenes de quién? De Cristo. Ahora el que manda no son los demonios, sino que es Cristo. Y Cristo te ordena: quédate y anda a hacer tal cosa.
querés a tal cosa. Andá y decí lo que pasó contigo. Que el solo contar tu experiencia va a traer libertad. Y empecé yo con que mayores cosas. Yo estaría feliz con hacer las mismas o hacer alguna. Pero el Señor me está diciendo y te está diciendo mayores cosas. Pónganse de pie. Piense. ¿Qué viento le está llenando el barco de agua? ¿Qué agua lo está ahogando? Pero piense que la palabra de Dios está en su boca, está en la punta de su lengua. Y todo lo que tiene que hacer es decirle: viento, detente, hasta aquí llegaste. Tormenta, hasta aquí llegaste. Miseria, hasta aquí llegaste. Pobreza, hasta aquí llegaste. Enfermedad, hasta aquí llegaste. Ramasara, Bacanda, Basoa, santo, santo, maravilloso. Yo te alabo y te bendigo, Dios, porque nos diste poder y autoridad. Porque tú estás viviendo en cada uno de nosotros. Oh Espíritu Santo, gracias por estar con nosotros. Y perdónanos por contristarte, porque contristarte yo sé que es llorar, que es sufrir. Oh Espíritu Santo, perdónanos. Y sé tú el que susurra en nuestro oído, que cuente lo que has hecho con nosotros. Padre Santo, bendice a cada uno hoy. Bendice a cada uno. Y que cada uno pueda dar esa palabra de fortaleza, de ciencia, de entendimiento, nuevas fuerzas. Oh Señor, Santo, llena con tu presencia. Sé tú, Espíritu Santo, manifestándote a través de nuestra lengua, deteniendo los vientos, dando fortaleza. Oh, Rabasó, Padre Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hoy el decreto de bien en nuestras vidas. Hay bendición para nuestras vidas, hay libertad en el nombre de Jesús. Hoy rompe todo aquello que te detiene. Rompe en el nombre de Jesús. Que de tu lengua salga lo que viviste conmigo. Oh Santo, Santo. Oh alma mía, alaba a Jehová. Bendice a Jehová, porque Él está contigo. Bendice de tu lengua salen palabras de libertad para la gloria de Dios. Santo, santo, maravilloso. Mi alma te alaba. Levántate y reprende el viento. Repréndelo, porque te bendigo. Porque yo detengo la obra de Satanás, la detengo, te doy fuerza, te doy palabra. Santo, santo, maravilloso. Santo, doy nuevas palabras, pongo en tu boca. Te bendigo, te bendigo, nueva fuerza. Habla, da mi palabra. Traigo libertad, declara el bien, declara la misericordia. Yo estoy contigo, yo soy tu Dios, que te libra, que te guarda, que bendice. En el nombre de Jesús declara el bien, declara la sanidad, declara la libertad.
Declara la libertad. Ten fe. Yo estoy contigo. Yo estoy en ti. Santo, maravilloso Dios. Habla. Declara y vence. En el nombre de Jesús. Vence. Sigue declarando el bien y la misericordia de Dios. Padre. Ya no soy un esclavo del temor. Gloria a ti. Ya no somos esclavos. Ya no somos esclavos. Somos hijos de Dios. Gloria a ti. Te bendigo, Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Repítalo y dígalo. Yo soy hijo de Dios. El Espíritu Santo está en mí y habita en mí. Y voy a reproducir su palabra. Voy a reproducirlo, lo voy a decir. Y voy a vencer en el nombre de Jesús. Comience a hacerlo. Pruebe, por favor, pruebe y venza, porque a eso lo mandó el Señor. Vaya y venza, ve y cuenta y venza. Gracias, Señor. Amén. Ya no soy